Esta noche en Fractal tenemos un capítulo con todos los colores sobre la creación artística y la diversidad sexual y de género en el país. Sumamos varias voces para hablar de lo queer, de lo trans y de lo lésbico en diferentes artes. En mis bandas yo me quedaba callado porque me daba mucho miedo que unos compañeros inclusive me fueran a sacar de la banda por maricón. ¿Hay discriminación en la música? ¿Qué pasa con la literatura y la diversidad en Colombia? De a poquitos iremos dando respuestas. Sin duda mi identidad de género no es como el motor más grande al momento de escribir, ni mi identidad de género ni mi identidad sexual. Para ponernos en contexto, vamos a empezar este episodio con una infografía sobre qué significa la suma de las letras LGBT. Antes de la revolución sexual de los años 60, en la cultura occidental no había una palabra sin connotación despectiva para definir a las personas que no se ajustaran a lo denominado como heterosexualidad. Por eso, LGBT, más que una sigla, es un símbolo de la inclusión. Esto significa en sus letras: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Con el tiempo se han sumado otras letras que incluyen otras identidades. Al añadir una o dos T, se diferencia entre transexuales, transgénero y travestis. La P y la O especifican a pansexuales, polisexuales y omnisexuales, definiciones muy puntuales. La I se refiere a intersexuales, lo que antes se denominaba hermafrodita y que la ciencia ha demostrado que debe llevar este nombre. La A habla de asexuales, personas sin interés en el sexo. La Q quiere decir queer, alguien que no se asimila necesariamente con ninguna de las otras letras. En términos generales, la sigla LGBT no contiene a todas las comunidades, pero se acepta que las incluye. Si usted es una persona pudorosa y moralista, como todos los seres humanos, si acaso tiene problemas con la polémica, lo que yo hago es vivir la vida. ¡Yo no tuve la culpa! ¿Esta obra no es para usted? Primero creo que el teatro cumple una función de crear memoria, de crear espejo, y en esa medida cuando la temática del espectáculo me confronta o me relaciona o me identifico con él, logra ese grado de no solo de representación, sino de necesidad de una sociedad de sentirse a través del arte reflejado en sus conflictos y en sus problemas. Necesito tener la cabeza limpia y sin la autoridad, la jodida autoridad que tú deberías estar orgullosa de eso. El teatro puede aportar muchísimo en este tema LGTBH porque nos permite jugar de mentiritas con temas muy profundos en los que nadie está en riesgo. Es muy importante que existan estos espacios donde la gente se encuentre con estos temas de frente, porque siento que son temas que a veces son un poco tabú todavía, ¿no? Pensamos que no, pero a veces, por ejemplo, cuando yo estoy allá atrás viendo al público, a veces veo reacciones cuando están las escenas, digamos, que tocan directamente eso, a veces veo todavía reacciones como de pudor. ¿Qué va a pensar el generalísimo cuando se dé cuenta que su soldado más ejemplar es un bulto de mierda homosexual? Salimos del paradigma de que las relaciones son todas heterosexuales y se empiezan a mostrar otras posibles relaciones que en el fondo son los mismos deseos que los impulsan, que bien sea que se manifiesta en una relación homosexual o heterosexual, creo que son las mismas pulsiones las que nos llevan a desear estar con otra persona. No puedo hacer eso. ¿Por qué lo amas? Cuando es comunidad LGTB que va a consumir producto LGTB, digamos que hay un grado de identificación y de apoyo muy alto. Cuando es público que de alguna manera quiere acercarse reconociendo la temática, puede haber un grado de querer entender la diferencia, pero cuando es un público que viene sin saber el contenido de la obra y hay una reacción ahí espontánea, puede generar lo que sea, desde una reacción muy positiva como una reacción negativa o de desconcierto frente a lo que ven.
de alguna o de muchas maneras una función pedagógica también, el que el teatro aborde esos temas y que la gente lo vea, ya sea que lo sepan o que los coja desprevenidamente, esos temas, funciona también como una labor pedagógica al teatro. Reacciones negativas obedecen también un poco al desconocimiento. Yo creo que cuando uno no tiene una realidad viva, fresca y frente a frente, puede tener muchos preconceptos frente al tema. El arte debe servir de alguna manera para que esas fronteras se acaben. Pienso que una persona no se debe definir única y exclusivamente por su orientación sexual, que las personas somos un resultado de millones de factores en combinación y que esos factores tienen más o menos importancia, pero que no deben definirnos ni como heterosexuales, lesbianas, gays, transexuales. A ver, digamos que el tema LGBT en la obra está presente casi que intrínsecamente por el autor, ¿no? Por tratarse de Federico García Lorca, se atrevió a decir cosas que otros no decían y también se reveló abiertamente y con su condición en una época en la que era pues prohibido decirlo, tanto pues que fue asesinado casi que por eso. Él representa la autoridad y representa ese movimiento franquista, pero a la vez es un policía homosexual, entonces hay un conflicto muy grande en ese personaje porque debe representar la autoridad y la represión. Vámonos, coge tus cosas y vámonos ya de una vez. Me hace llorar, me arranca el entero vivo, me hace querer matarlo, me hace querer dormir. Algo habré hecho mal. Nuestra experiencia a través de las obras que hemos tenido en este teatro con contenido LGTB, aunque puede haber alguien que lo confronte, nunca ha habido una reacción negativa, por así decirlo, o de vetar o de salirse, no, creo que ha sido de entender la diferencia, no me involucro ahí, pero ya lo vi, ya lo referencié y me voy. Pienso que debemos integrarnos, que separarnos solamente por nuestra orientación sexual o condición de género es separarnos por una cosa que no tiene sentido. Te lo prometo. ¡Espera! El proyecto estaba en ese momento subiendo muchísimo y llegó un día que pusimos la banderita esa que se puso, el cuento que ponemos la banderita de fondo, ni siquiera hicimos un planteamiento, no pusimos una frase, la foto era la foto de los dos, pero simplemente con una banderita de la comunidad LGBTI, la bandera gay, y esto fue suficiente para recibir esta descarga de odio tan tremenda. Para uno es muy duro. Mi amiga en ese momento, que ella no es parte de la comunidad, sino que simplemente dijo yo te apoyo, pongamos una bandera, estaba muy afectada, o sea, estaba llorando porque ella leer esto para ella fue muy duro. Le dije, baby, esto lo he vivido yo desde que tengo memoria. El prejuicio en la música, claro que está, pues, digamos en el vallenato, mucha música así como que es comercial para todo el mundo, pues siempre lleva un mensaje homofóbico y también machista. Le gustan las hembras y siempre anda enamorado. Y que los hombres tienen que ser siempre cada vez más machos, cada vez más fuerte que el otro. Y que tiene más pantalones o no. Entonces, eso crea que la gente lleve ese pensamiento como homofóbico como en su diario vivir con todo. Y que se le moja la canoa. Y que se le moja la canoa. Y que se le moja la canoa. En algún momento para mí fue muy difícil hacerlo y en mis bandas yo me quedaba callado porque me daba mucho miedo que unos compañeros inclusive me fueran a sacar de la banda por maricón. Entonces como que justamente hay que convertir todo esto que ha sido un problema, convertirlo en lo contrario, que es lo que está pasando, en un tema para que sea el discurso. La música, al llevar este mensaje, pues hace que quizás existan otras formas de ver la sexualidad y los comportamientos humanos también como tal. Conozco muchos casos de amigos, de personas no necesariamente en bandas o como solistas, sino también detrás de la música, que tienen sus historias y a veces dicen, no, es que yo antes trabajaba en este lugar y no podía decir que era abiertamente homosexual o que me gustaban las mujeres, de una chica, una amiga mía, porque por políticas de la empresa, por ciertas situaciones.
pero siento que esto ya ha cambiado y que estamos en un momento del mundo en el que la conciencia colectiva como que se ha crecido tanto a decir, hey, no hay que tener miedo de ser uno mismo y de sencillamente vibrar con quien uno es y con que se siente feliz. Tenemos que hacerlo con mayor ganas en este tema de pararnos muy duro, porque siento que ahí ayudamos a construir esto, que no es nada más que un espacio que nos merecemos, es aceptación, no más. No queremos ser protagonistas, nos hemos vuelto protagonistas y más visibles cuando lo que queríamos era simplemente aceptación. En la contracultura y cosas reales, pues podemos demostrar que hay otro tipo de gente, otro tipo de personas que piensan distinto y que hacen por este pensamiento muchas actividades. Es muy importante dejar claro que nuestra condición sexual no puede para nada generarnos algún tipo de complejo o de nada que tenga que ver con una debilidad en lo que hacemos. Hemos sido fundamentales en esta construcción de la estética del arte. Es una persona que hace esto, lo otro, y no tenemos que estar hablando sencillamente y únicamente de la sexualidad, sino pasar de esos temas, que cada vez lo vemos mucho más, pero aquí en Colombia siento que sí se nos dificulta un poquito pasar de esas cosas como personales para ya ver lo que realmente está haciendo, lo realmente importante, lo que hay realmente ahí, por lo que está en el spotlight. Yo creo que el gusto sexual del artista se sigue tomando en cuenta como relevante. Esto para mí tiene pues dos lados. Es como, puede ser en algún sentido incómodo porque uno dice, ¿por qué tiene que hablarse de mi sexualidad cuando yo estoy básicamente haciendo algo que se llama arte, que sí está conectado con mi sexualidad en la medida que yo quiera hacerlo, pero en otros momentos no, simplemente, por ejemplo, hago una canción y es una canción bella, no importa de qué hable. Pero también en otros sentidos, esta polémica ha generado que la sexualidad de nosotros se vuelva parte importante del discurso de lo que hacemos, las canciones, las temáticas, todo, la puesta en escena, la ropa, todo como que nos lleva ahí. Entonces por ese lado también se convierte en algo como un combustible para lo que hacemos. Nosotros abordamos pues, muchas temáticas que quizás la gente pues critique o evalúe de una forma distinta a nosotros, pues nosotros lo hacemos quizás porque lo sentimos y que creemos que está bien y que podemos darle voz a quien no tiene voz, ¿sí? Si no pasamos de estos prejuicios, realmente nos estamos perdiendo lo realmente importante, lo que la gente hace como artista, lo que la gente hace como político, lo que la gente hace de pronto como una figura importante para la sociedad. Entonces es importante pasar de esos tapujos y pasar de eso y realmente ver lo que se está ofreciendo, lo que se está mostrando y lo que realmente se está dando en servicio al mundo. Eso es lo importante. Vamos a un corte. Cuando regresemos, vamos a darle una mirada a lo que ha pasado y lo que viene en materia de diversidad sexual en la cultura colombiana. Yo creo que la literatura puede ser una herramienta para cualquier cosa, incluso para salir del closet. A propósito de género y cultura, ¿en qué anda el cine colombiano en cuanto a diversidad sexual y qué historias llegan a la gran pantalla? Antes de las respuestas, tenemos una infografía sobre los derechos y la discriminación que existe aún para la comunidad LGBT. Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás. Colombia es uno de los países que más han avanzado en la región en cuanto a derechos de la comunidad LGBT, aunque se desconocen detalles de su situación fuera de las grandes ciudades. Entre otros, en el país están amparados el matrimonio igualitario, la adopción de menores, el cambio de género, así como los derechos de patrimonio y seguridad social. Sin embargo, la esperanza de vida de la población travesti, transexual y transgénero no supera los 37 años. El 90% de esta minoría ejerce la prostitución, que se relaciona con la exclusión social y estatal. En el año 2016 fueron asesinadas 108 personas LGBT en crímenes por su orientación sexual o identidad, mientras que en el 2015 se registraron 116 homicidios. En mi vida empecé haciendo producción para televisión,
Antes yo veía el activismo LGBT, por llamarlo de alguna manera, como algo ajeno a mí, a pesar de que yo me identifico como una mujer lesbiana, pero yo lo veía como algo ajeno a mí, hasta que hubo un tema, digamos, por casualidades de la vida, resulté en una marcha o en un plantón, pues el día que se hundió el proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso de la República, y en ese momento creo que algo me hizo clic adentro y empecé a sentir como la necesidad de hacer algo desde mi oficio, desde lo que a mí me mueve, digamos, laboralmente, hacerlo pues en favor de una causa que me tocaba directamente por ser una mujer lesbiana. Las películas con contenido LGTBI son historias en las que en su desarrollo el personaje o los personajes se enfrentan a conflictos relacionados con pues relaciones entre personas del mismo sexo, básicamente. Es un cine que cuenta historias que hacen referencia a personas de población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o transgénero, prefiero, e intersexuales, digamos. Pues siempre han habido, desde la primera referencia que me acuerdo, que es diferente a los demás, del alemán Richard Oswald, una película anterior al nazismo, donde digamos se normativizaban las relaciones entre dos hombres en una sociedad que los rechazaba. En una gran mayoría de las películas el componente de culpa, el componente de vergüenza que digamos viene acompañando a los personajes, generalmente se constituyen en unas fatalidades, finales terribles, muerte, violencia. Yo siento que antes era más recurrente ver a las personas de población LGBT en personajes como más conflictivos, por decirlo de alguna manera, como que eran historias de repente un poco más oscuras, eran personajes como más oscuros, más juzgados de alguna manera, ¿no? Y juzgados incluso no solo por la sociedad, sino por los mismos productores. Precisamente sacaban a la luz un poco como esos juicios que habían en la sociedad. Eso de como que fueron felices y comieron perdices no es algo muy recurrente dentro de las películas con este tipo de temas. Me acuerdo, por ejemplo, La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar, donde un hombre mayor, maduro, tiene una relación con un joven Antonio Banderas desequilibrado y confundido, y pues todo lleva a la fatalidad. Creo que el elemento recurrente que uno puede encontrar es eso, la fatalidad. Después pasa, y eso pasa, siento que pasa en el cine, pasa en la televisión también, que se pasa de ese personaje oscuro al personaje chistoso, y siento que poco a poco hemos ido encontrando como ese momento en el que contamos la historia de un personaje, simplemente buscamos es la humanidad de un personaje, que sí, puede ser un personaje conflictivo, o puede ser un personaje cómico, o puede ser un personaje común y corriente, que no es ni conflictivo ni cómico, sino que pues incluso puede ser hasta aburrido, ¿sí me entiendes? Cuando uno hace cine, cuando uno está haciendo una película, está contando una historia que ha pasado por uno, y eso siento que ya es un ejercicio de activismo de alguna forma, ¿no? Como de poderle mostrar al otro tu forma de pensar. Como espectador prefiero que ese activismo esté más disfrazado en una buena trama, en una buena historia, que lo envuelva a uno, que lo ponga a sentir, y que se lo ponga en la piel de los personajes. Como movimiento social claramente tiene muchas historias que contar, y que de alguna manera pues sí se relaciona con el activismo en algunos puntos, pero pues es que eso depende de las historias, ¿no? Habrá directores que le cuenten a uno una historia referente al movimiento social, ¿no? Pero pues también hay películas donde te están contando una historia de una pareja que
le puede pasar a cualquier pareja en el planeta y no necesariamente pues está relacionada como con este activismo de la lucha social y todo eso. El cine con contenido LGTBI puede generar empatía de acuerdo a los espectadores que lo vean y la forma en que se acerquen a ese tipo de películas. Siempre y cuando la intención del autor sea una intención honesta, sea una intención, digamos, de construir, no de dividir, no de generar miedo ni odio. Claramente como cualquier movimiento social, siento que sí se vale del cine como herramienta de alguna forma para contar por qué hacemos lo que hacemos, de conocer, de adentrarse en el mundo del otro, porque pues el cine es eso también, ¿no? Es adentrarse en el mundo del otro y creo que uno tiene que darse como el permiso de hacerlo. Uno de los libros más vendidos en Colombia es un manual para despechados. No solo desafía la forma de contar historias, sino las relaciones convencionales. La diversidad en el país también se lee. La literatura, sin ese apellido, digamos LGBTI o lo que sea, tiene también un apellido que es la literatura, digamos, hegemónica o la literatura heterosexual, blanca, ¿sí? Tradicional, que como es la común, pues no es necesario nombrarla de una forma. Sin duda mi identidad de género no es como el motor más grande al momento de escribir, ni mi identidad de género ni mi identidad sexual. Vamos a usar la categoría LGBTI como una forma de encasillar para poder separar un grupo de autores de otros, o más bien lo que vamos a hacer es reconocer cómo la literatura retoma esas prácticas y las pone en cuestión, las describe, las pone en contacto con otras. A mí me parece que el tema LGBTI no es una categoría literaria per se, o no me gusta pensarlo así. Yo no creo que existan tal cosa como, por ejemplo, libros gays y libros no gays. El problema más bien es cuando uno considera que por decir que un texto o que una novela o que un libro de poesía o de cuentos es LGBTI, lo está excluyendo del resto de la literatura, como si hubiera una literatura que es la literatura real, universal, y otra que es esa literatura LGBTI o la literatura femenina o la literatura de alguna minoría. Tenemos que mirar más como objetivamente es qué tan buena literatura es. Y yo creo que ahí la perspectiva de que algunos la analicen como LGBTI, la otra como literatura universal, es la misma. Yo creo que la literatura puede ser una herramienta para cualquier cosa, incluso para salir del closet. Siendo salir del closet como una experiencia tan profundamente personal y tan decisiva dentro de la vida de un autor, entiendo que un autor se sienta inspirado a escribir esa experiencia en un libro. Una cosa es si la literatura sirve para salir del closet para quien escribe la literatura, que pues yo creo que seguramente, digamos, una especie de catarsis, una forma de poder expresarse en un mundo de la ficción que siempre va a ser mucho más seguro que el mundo de la materialidad. Y lo otro es si es una forma de salir del closet para los lectores. Es como un buen instrumento de contexto para que muchachos y muchachas que tienen una perspectiva, digamos, un poquito confusa de sus relaciones, invoque la literatura y le pueda dar a la literatura algunas herramientas de trabajo. Pero la salida del closet es un asunto personal que solo se resolverá con otras mil cosas. Cuando uno descubre una novela gay, el autor generalmente es gay. No necesariamente, no es siempre el caso. Yo no creo que ser homosexual sea un prerequisito para escribir historias sobre homosexualidad.
Finalmente la literatura LGBTI pues tiene un problema como todas las literaturas que se intentan definir, y es que la hace LGBT, ¿no? Si es que sea escrita por una persona que pertenece a esa comunidad o si los personajes son de esa comunidad. Siento que la escritura es precisamente, en especial la ficción, es ese poder de habitar lugares a veces completamente opuestos a lo que uno realmente es. Hay relatos periodísticos sobre homosexuales que son de periodistas completamente heterosexuales. Eso no es norma ni debe serlo. Pero en la sociología sí muestra que hay como ese componente de determinación, ¿no? La literatura pues siempre va a servir como una forma de posibilidad de alcanzar lo que en la realidad no se puede, porque es un espacio de ficción, y en ese espacio de ficción pues todo puede ocurrir, incluso la reivindicación de los derechos. Es importante que en la literatura uno encuentre contenidos LGTBI, porque es importante, más allá de reivindicar derechos, yo creo que es importante hacer que las personas también se sientan identificadas de alguna forma. Y la literatura ayuda, ¿sabes qué? No tanto como haciendo que sus jóvenes lean los libros, sino mirando que hay actos sobre literatura LGTBI en la feria. Mire, papá, ve que esto no es una moda ni es una desviación mía, sino que es un contexto cultural que está legitimado y que es legítimo y que está legalmente legitimado también por el Estado. El canon literario colombiano es tristemente mayoritariamente masculino y heterosexual. Entonces sí me parece muy importante que haya una inclusión de textos de escritores LGBTI, de temáticas LGBTI y de mujeres también, por ejemplo. La literatura le puede ofrecer a uno la posibilidad de realizar lo que el Estado, por ejemplo, no ha sido capaz de regular. Y en ese camino, pues obviamente va a ser una forma útil de encontrar un espacio de realización o de satisfacción que en la realidad no se encuentra. Yo creo que evitar los estereotipos en la literatura es imposible. No solamente en la literatura LGBTI, sino en cualquier producción o en cualquier representación. Porque inevitablemente quien hace la representación va a crear un tipo. Y ese tipo puede transformarse en una especie de singularidad, digamos, muy particular, o puede transformarse en un estereotipo. A veces los escritores le tienen mucho miedo al cliché. Y creo que es un cliché o es un estereotipo por algo. Entonces siento que no estoy diciendo que es una buena idea caer en ellos, pero creo que también a veces se cometen muchísimos errores por ir en completamente oposición a ellos. Definitivamente las sexualidades que uno más encuentra en la literatura son obviamente la heterosexual, y cuando se habla de relaciones homosexuales o LGTBI uno encuentra o una pareja de hombres o una pareja de mujeres, y sí, muy raramente, o yo realmente creo que nunca me he encontrado con un personaje trans dentro de la literatura. Falta, pero es que todavía esta literatura es muy joven, esta literatura no tiene ni 40, 50 años, y yo creo que ahí el reto de los editores es buscar nuevos manuscritos, pero no con esa idea. La idea es buscar literatura buena. Siento que en la literatura pasa lo mismo que en la vida, ¿no? Y es que hay una evidente opresión o falta de presencia de esas otras expresiones del género. La razón por la que no se habla de eso en la literatura es porque tampoco hay lugar para la existencia en la vida material. Es decir, las mujeres trans o los hombres trans, los bisexuales, los intersexuales prácticamente no existen. No existen en ningún lugar, existen en esas siglas. Pero no los encontramos en la calle, no los vemos, o muy poco. Y lo que pasa en la literatura es más bien un reflejo de eso. Vamos a un corte final. Cerraremos este especial con lo más diverso en el arte nacional y dos perfiles que nos recuerdan que la creatividad no tiene género.
Las artes plásticas siempre han definido la vanguardia. En el siguiente bloque vamos a ver qué pasa en Colombia en cuanto a arte queer y conoceremos un poquito a 3 figuras desaparecidas que marcaron un camino en la pintura, la literatura y la música. Ellos son Fernando Molano y Jacqueline Nova. Nos agruparon una cantidad de gente que, porque éramos diferentes a la heteronorma, entonces cogieron a todo el mundo y lo metieron ahí, hombres trans, mujeres trans, gays, bisexuales, un mundo de gente que no tiene nada en común más allá que eso. Se pretende equiparar a la mujer con el varón hasta crear una especie de engendro mujer-hombruna, lo cual es aberrante y hasta es muy mal gusto. La palabra queer es un insulto, básicamente es un insulto que le decían a los maricones, a los gays, les decían queer para decirles raro, torcidos, volteados, quebrados. ¿Qué hicimos los homosexuales o los maricas o las lesbianas o esta gente? Comenzaron a abrazar el insulto y a través de ese insulto empoderarse. Se dice que el queer es el nuevo punk y de alguna manera es cierto, ¿no? Es una necesidad casi natural frente a una sociedad, digamos, más cerrada, mucho más normativa, que está en resistencia contra los cambios. Entonces, básicamente lo que pretendería sí sería realmente dinamitar el sistema totalmente. Lo que pasa es que es muy difícil, obviamente. Todo el arte va dirigido a desencantar, a provocar, a mostrar un poco la intimidad de las cosas, la sexualidad, la sensualidad, lo raro, lo bizarro, lo contracultural, lo de contracorriente. Muchas de las reivindicaciones que se hace desde lo queer es una suma de todas estas, si quieres, luchas de derechos civiles en principio. Lo queer te permite de cierta manera pararte políticamente frente a una estructura que te somete, te domina o te controla. Yo no podría hablar de un arte queer porque finalmente no hay algo que lo englobe, ¿no? Como tal. Cuando hablamos de el arte queer, volvemos a meterlo como en una cajita, ¿no? Yo creo que la gran potencia de lo queer es su capacidad de no encajonarse. El problema no es encasillarse, el problema es cuando esas casillas son monopolizadas, son controladas, son menospreciadas. Y eso siento que pasa aquí digamos, en el circuito del arte, que cuando tenemos, digamos, una muestra queer, inmediatamente queda encajonada en una idea LGTBI y esto que queda ahí está perfectamente cuidado en su lugar. En esa medida hay un dominio y un poder que se ejerce de unos cuerpos o de unas personas o de unas estructuras o de unas construcciones con otras construcciones. Entonces no le permite a eso ser conflictivo frente a la práctica artística colombiana, frente a, no sé, los artistas que generalmente participan en el Caballero o en Arte Cámara. Pero bueno, uno se esconde dentro del velo del arte como para decir, estas cosas son así como son y así las vamos a mostrar. Y así siempre han sido y no es una cuestión de moda de ahora, sino que una cuestión que viene de atrás. Yo no quiero entrar dentro de la norma y eso hace parte de no entrar como en el encasillamiento LGBTI. ¿Qué pasa con la comunidad LGTBI? Es que simplemente ser homosexual o ser lesbiana no de cierta manera, en este momento y en este contexto histórico, sí es una posición política, pero ya digamos también se convierte en otra identidad estática. Es un lugar donde se cooptan las luchas. Por eso la gente se burla cuando comienza la LGTBI, XYW. ¿Por qué? Porque de cierta manera la gente comienza a criticar esas estandarizaciones a través de esas siglas y no puedes poner a 10 hombres homosexuales en una sola letra cuando este es de una procedencia, de un estrato social, este no sé qué, este tiene una educación. O sea, hay una cantidad de cosas que afectan allí que no puedes simplemente homogenizar. Alguien dice, es que eso es queer, sobre todo porque soy un hombre. Digamos que si fuera una mujer
sería feminista. El ser mujer siempre está casi que dictaminado por el mundo masculino, ¿no? Entonces, o sea, como, pues, no sé, o sea, si ser mujer es igual a ser bonita, ser mujer es igual a todo este tipo de cosas, siempre está como en contextos, pues, masculinos. Todavía los hombres consideran que el cuerpo de las mujeres y los cuerpos de las trans y los cuerpos de las personas femeninas son inferiores y pueden violentarlos. Todavía las personas trans no tienen los mismos derechos que una persona. Las mujeres todavía no ganan lo mismo que ganan los hombres en los mismos trabajos. Yo como pues como ejerzo mi trabajo donde lo dirijo, es hacer una vida vivible, y si lo es para mí es porque lo espero para otras personas, pero no espero que gente aprenda a obedecer y a ser normal. Sí, o sea, creo que el retornar a ese lugar es el problema, ¿no? Porque finalmente es esa normalidad la que nos puede costar la vida. Ella desestabilizaba. Sus colegas no le hicieron la vida fácil. Ella siempre dijo, soy compositora, soy colombiana, voy a estudiar composición. La primera vez que yo oí hablar de Jacqueline Nova fue en una conferencia. Vinieron algunas personas a hacer charlas, entre esas Catalina Peralta. Y recuerdo que habló de Jacqueline Nova y de creación de la tierra, pues a mí me pareció increíble, o sea, yo quedé como en silencio total. Ella estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional y fue la primera mujer en este país que se graduó de composición. En Colombia hubo compositoras desde el siglo XIX, sin embargo, el oficio de la composición no estaba dado para las mujeres. Algunas, como en la literatura, también pasaba, por ejemplo, cuando firmaban, no firmaban con su nombre, sino con las iniciales y el apellido. Creo que tenemos una herencia del siglo XIX muy fuerte, en donde la figura del compositor es un hombre, es blanco, es genio. Decidirse a entrar al énfasis de composición en la Universidad Nacional así de frente, claro que resultaba transgresor. Ella entró al conservatorio y entró a la carrera de piano. Tuvo contacto obviamente pues con profesoras, artistas plásticas. Todas esas circunstancias hicieron que ella dijera, no, pues es que si yo lo que quiero hacer es componer, pues voy a estudiar composición. El medio musical siempre ha sido muy machista. Ella en el medio musical era un bicho raro, como moviéndole el piso a unas estructuras súper arraigadas. Tenía otra particularidad y es que era una mujer lesbiana. No, ya con eso los mató, ¿me entiendes? O sea, ya eso era como, no, mejor dicho. No estamos muy distantes de lo que vivió Jacqueline Nova al no encontrar espacios donde mostrar su música, al tener dificultad para querer estudiar cosas, para tener como un colegaje entre hombres y mujeres, de respeto y de admiración mutua. Pensemos en música para orquesta. Nuestra orquesta filarmónica no toca música de compositoras, ni siquiera extranjeras. Van 2, 3 años en los que no se toca música de mujeres, ni siquiera hay directoras. Jacqueline Nova también lo vivió. Todavía Jacqueline Nova no es un personaje que necesariamente lo estudien las personas que están estudiando música, pero ya por lo menos su nombre se menciona. Fernando era amigo, hermano, cómplice y alguien que me enseñó la postura en la vida que tengo yo hoy. ¿Dónde estaba? En cine con Marcos. Sí. Me mandó un abrazo que mañana viene a visitarlo. ¿Y qué vino? Azul profundo. Sale un tipo igualito a usted. Tiene que verla. La importancia de Fernando Molano en la literatura colombiana radica en su temática, ¿no? Es decir, ha logrado captar muchos lectores a través de la temática homosexual y sin embargo el mismo Fernando en una entrevista de hace, no sé, 20 años decía que él no era un escritor de movimiento homosexual, sino un escritor que escribía sobre el amor. ¿Y cómo se vive eso ahora? No tanto por ellos, sino por los que son sus hijos. A ver si es cierto eso
eso que yo detesto tanto y que se habla por ahí de una generación desencantada que ha perdido la ilusión de un hombre nuevo, en la que yo personalmente aún creo y seguiré creyendo. La profesora de literatura Marta Fajardo de la Universidad de Ibagué lo describía como un ángel con jeans, como salido de una película. Así era, un ángel con jeans. Nos conocemos en la Universidad Pedagógica Nacional en el 85. Yo quería ingresar al grupo de teatro. Él ya tenía cierta experiencia en teatro de la Distrital. Y el día que lo veo, me deslumbra, me quita lo gay, digo qué hombre tan guapo, un papacito ahí parado en la puerta y las amigas con las que estábamos, ¡ey, mire ese churro! Y entonces con él pasaba esto, tú lo veías así todo musculoso y todo fuerte y ¡hola niñas! Tenía pura voz de niño chiquito. Empieza la complicidad por el hecho del reconocimiento de la homosexualidad de cada uno, ¿no? Que él no tuvo ningún problema en hacerla visible y yo menos, la verdad. Esta novela lo que trae es una historia de amor de adolescentes. El ambiente que trae es el ambiente de los adolescentes, el colegio, la música que escuchan, las películas que ven, el fútbol y más nada. Solo trata de una historia de amor muy sencilla, muy cotidiana, supongo yo. Cecilia. ¿Qué hora es? Ya es domingo. Pues yo creo que es una obra muy importante, sobre todo porque creo que es una especie de gran compañero que ha motivado muchísimo a una generación, a una nueva generación. Yo considero que hace unos 10 o 15 años no era tan conocido Fernando Molano. Lo más importante es que él escribía sobre un tema auténtico, que es el amor. Y eso lo hace muy importante porque lo aleja del canon que de pronto puede ser un poquito despectivo con este tema, que le puede parecer cursi, porque en la literatura de Fernando el amor es algo sumamente auténtico y algo que no es posible falsear. ¿Está muy triste? Sí. ¿Por qué? Porque me amigo. Para esta sociedad, la obra de Fernando Molano representa la libertad de ser. Sin peleas, sin rabia, sin sentarse a darle a usted un discurso mamerto, nada. Yo soy así, soy tranquilo, soy fluido, me siento orgulloso de quién soy. Eso que para mí es una lección de vida. Así yo no veo a Fernando Molano como un revolucionario, como un provocador, como alguien que necesariamente provoque una especie de molestia en la sociedad. Es una de las grandes dificultades en la publicación y circulación de la literatura de Fernando Molano en los años 80 y comienzos de los 90, que es cuando él estaba escribiendo. Pues yo creo que tiene que ver con que pues, la sociedad es lo suficientemente machista, pero también lo suficientemente conservadora como para no permitir ninguna diferencia, ni siquiera en la literatura. Digamos, esa resistencia a su publicación, que ahora se hace, digamos, mucho más posible, pues es una muestra, digamos, de esa potencia que su literatura tiene, yo no sé si para transformar, pero sí por lo menos para señalar una posibilidad que no siempre estamos dispuestos a ver. Digamos que por encima de las particularidades físicas, de las sexualidades, la escritura de Fernando Molano demuestra que la autenticidad de los sentimientos es una posibilidad que se puede dar en cualquier género y pues en el caso particular de Fernando Molano del homosexual. Felipe, empezando a... Yo no sé. No se vaya, Felipe. No me deje ir. No se vaya. No me deje ir. No se vaya. No me deje ir. Fernando tiene una historia de amor y ternura entre dos adolescentes.
Los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche vuelve Fractal. No olviden que en canal13.com.co pueden ver todos nuestros episodios y que en redes sociales nos encuentran como Canal 13 Co. Para despedir este especial de cultura y diversidad de género, los dejamos con Dove, un video de la banda estadounidense Pillar Point que se rodó en el centro de Bogotá. ¡Chao!